Esta mañana es muy doctrinal, muy teológico. Esta es como una enseñanza. Antes de hablar de justificación, santificación y glorificación, me gustaría cubrir algunas definiciones básicas de términos que podrían haber escuchado. Y hay 7 en total, pero voy a rápidamente cubrir esto. Hoy vamos a ver muchos versículos, o no solo versículos, pero referencias de versículos que apoyen los puntos doctrinales, pero no tenemos tiempo para leer cada versículo. Pero esta semana, Tavo, gracias a Dios, va a poner esta enseñanza en el chat. En ustedes pueden estudiar cada versículo en su propio tiempo. Pero esta mañana tenemos 40 minutos y voy a mostrar versículos, vamos a leer versículos, pero la mayoría son referencias para ustedes en el futuro. ¿Okay? La primera palabra es salvación. Esta es una palabra que todas las personas aquí tienen un pensamiento sobre esta palabra. El verbo griego es sotería. Yo tengo esta aquí. El verbo griego sotería, ¿verdad? Se refiere a cualquier rescate. Necesitamos conectar esta palabra a esta palabra y esta palabra. Rescate y liberación activa de una circunstancia angustiosa. Cualquier rescate de una enfermedad, cáncer, o cualquier enfermedad que amenaza la vida de esa es una palabra muy difícil, encarcelamiento o de una calamidad de cualquier tipo, es un tipo de salvación o rescate. ¿Ok? En 1 Tesalonicenses 1, dice que Jesús es quien nos rescata de la ira venidera de Dios. Esta es la salvación, esta es la rescate, esa es la liberación también. Este es de la ira venidera de Dios. Somos salvos de tener que enfrentemos a Él en su ira en el día del juicio. Dios es al mismo tiempo el Salvador y aquel de quien somos salvos. Somos salvos por Dios, para Dios y de Dios. Esto puede resultar confuso para algunos. Por eso es importante una buena teología, una comprensión adecuada. Thank you. Gracias. Brinda seguridad de salvación. Entonces, necesitamos entender correctamente qué significamos cuando decimos salvación. Ese es un aspecto de un evento pasado en mi vida, 2007, personalmente. Ese es un evento pesado, pero vamos a hablar más en eso. La palabra 2, redención. Redención. En el Nuevo Testamento se utilizan a menudo 2 palabras griegas en referencia a la redención. La primera es agorazo. Agorazo. Agorazo significa comprar en el mercado. General, es una palabra general. Frecuentemente tiene que ver con la venta de esclavos en el mercado. La palabra se usa para describir al creyente que es comprado y liberado del mercado de esclavos del pecado y de la esclavitud del pecado. Sabemos que el precio de compra para el creyente, la libertad y la liberación del pecado fue la muerte de Jesucristo. Y podemos leer más sobre este tema en Apocalipsis 5 y 1 Corintios 7. La palabra 2 es luerao. Luerao significa liberar mediante el pago de un rescate, poner en libertad. Entonces, esta es una palabra muy general. Esa es una palabra muy más específica, ¿ok? De esta. Pero es una otra palabra. En la Biblia usa este en Colosenses, en Efesios también.
La redención es la obra de Cristo en nuestro favor, mediante la cual Él nos compra, nos rescata al precio de su propia vida, asegurando nuestra liberación de esclavitud y condenación del pecado. ¿Okay? Redención y salvación son dos palabras que se refieren a diferentes aspectos del mismo evento en mi vida. No son eventos diferentes. Es dos aspectos. Vamos a, ojalá yo va a terminar bien con este pensamiento. Número 3, regeneración. Regeneración. La palabra griega es palingenesia. Palingenesia es una palabra compuesta. Hay dos palabras. Genesia, dar vida, nacer, comenzar. Palín, de nuevo, otra vez. Entonces, esta palabra es dar vida de nuevo, nacer de nuevo, empezar de nuevo. La regeneración, y estoy leyendo aquí porque es demasiado pequeño por mis ojos. La regeneración es la obra instantánea del Espíritu Santo que imparte vida espiritual a quien estaba espiritualmente muerto. Esa es regeneración. El nuevo nacimiento es un nacimiento sobrenatural. Es una obra realizada por el Espíritu Santo, no por los esfuerzos del hombre. En otras palabras, la regeneración es dar al alma la vida divina, una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Nos hace en una nueva creación. Todo nueva. Esa es regeneración. Reconciliación. La palabra griega es katalage, que significa ajustar la diferencia, reconciliar, restaurar. Cuando estoy en una tienda y yo estoy pagando un dulce con una roja, 1,000 colones, yo necesito ¿qué? Cambio. Estoy esperando cambio de este precio. Entonces, ajustar la diferencia. La persona está ajustando la diferencia, ¿verdad? Entonces, él necesita, porque el valor de este dulce, este chicle, es menos que 1,000 colones, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Reconciliar, restaurar. ¿Ok? Restaurar la paz con Dios. La humanidad estaba alejada de Dios a causa del pecado y ahora ha vuelto a la comunión con Dios. Esta es reconciliación. El pecado había creado una barrera entre el hombre y Dios y había hecho que el hombre fuera hostil hacia Dios. Un enemigo de Dios. Yo creo que vamos a terminar con una canción. Gracias, Cristo. ¿Verdad? Estamos enemigos, pero en ese momento estamos sentados en su mesa. A su mesa. Esa es la idea de reconciliación. ¿Verdad? A través de Cristo, esta enemistad fue eliminada. La reconciliación se refiere a la restauración de la armonía entre yo y mi Creador. La reconciliación se puede definir como Dios eliminando la barrera del pecado, produciendo paz y comunión. ¿Okay? Conversión. La palabra hebrea es shu. Y la palabra griega es epístrofe. Ambas se refieren a un cambio radical, a un cambio de vida. En Hechos está hablando sobre los gentiles, los griegos, es la conversión de ellos a la familia de Dios, los cristianos. Esa es la idea de conversión. La Biblia habla mucho sobre conversión. La conversión implica fe, volverse a Dios, y arrepentimiento, apartarse del pecado y de uno mismo, en mis habilidades. El arrepentimiento es un fruto inmediato de una fe genuina. Esa es conversión. Nos convertimos de enemigos de Dios en amigos de Dios. Enemigos a amigos. Esa es muy conectada a reconciliación. Pero es otra palabra teológica que tiene
¿cómo se dice? Nuance. Matiz. Es un matiz, pero es importante. No son sinónimos. Hay un matices diferentes. Adopción, número 6. La palabra griega es importante porque también es una palabra compuesta. Huiothesia y significa establecer como hijo. Establecer. No dice hacer un hijo, es establecer como hijo. Adoptar a alguien es hacer de esa persona un hijo o hija legal. Legal. Recuerda esa palabra, legal. Porque vamos a regresar a esta palabra. La adopción es una de las metáforas que se usa en la Biblia para explicar cómo los cristianos son introducidos a la familia de Dios. Jesús vino para que recibiéramos la adopción como hijos. Y Gálatas, y tuvo éxito, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como hijos suyos, Romanos 8. Hebreos 2 dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos y hermanas porque somos hijos e hijas del mismo Padre. La adopción. Hebreos 10 dice que somos hermanos y hermanas en la familia de Dios por la sangre de Jesús. Todas estas 6 palabras son aspectos de la misma cosa. ¿Okay? No son eventos diferentes. El mismo evento único y pasado en la vida del cristiano. La salvación se describe a menudo en el Nuevo Testamento como una experiencia pasada en Efesios, una experiencia presente en 1 Corintios y una experiencia futura. Todo es salvación general, esa es salvación. Pero usualmente cuando pensamos en salvación, siempre estamos pensando en el pasado, en mi vida. Está bien, pero es más que eso. Pero está bien. No tengo problema, no estoy declarando guerra contra este pensamiento. No, es verdad, pero es más que eso también. Entonces, cuando la Biblia habla sobre salvación, está hablando de todo, muchas veces, no todas las veces. Entonces, Efesios dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, pasado, han sido salvados, tiempo pasado. Han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es salvación pasada. Eso es algo que pasó en mi vida, un evento único, singular en mi vida. Obviamente Dios en la cruz hace 10,000 años atrás pagó por este precio. Pero en mi vida, ese es algo en el pasado, para mí, como 17 años, para mí. En 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El griego usa un participio. ¿Quién conoce las palabras de gramática? Participio, ¿verdad? Participio, ¿verdad? Entonces, en griego, en esta oración de español, ese no es un participio, pero en griego es un participio presente, que también podría traducirse las personas que están siendo salvadas. ¿Okay? Pero significa igual, los salvos, pero es un matiz, ¿verdad? Es algo así. Está aquí, las personas que están siendo salvados, la mayoría de las traducciones de inglés, usan esa frase. No dicen los salvos, dice las personas que están siendo salvadas. Pero creo que Pablo se refiere a algo presente, un proceso de salvación. Algo que está pasando en mi vida en este momento. Ya pasó, pero también está procesando. Está pasando en mi vida. Esa es la idea. Y salvación futura. Romanos dice, entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos
Pablo, aquí han sido salvos, pero él dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Este está hablando sobre nuestra salvación completa, futura. Algo, vamos a discutir eso en un segundo. Estoy tratando de señalar que se puede hacer referencia a la salvación en tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Presente, tiempo futuro. Entonces, este gráfico aquí, puede ayudarnos poco. Ese círculo representa la salvación pasada, ¿ok? Muchas veces miramos la salvación como un evento singular que no sucedió en el pasado. Y es correcto, pero es más que eso. Pero es correcto. Es correcto para decir, he sido salvo. Es correcto. Bueno, obviamente sí, excepto el sacrificio de Cristo, ¿verdad? No es correcto para todas las personas en el mundo, pero por este hombre aquí enfrente de ustedes es correcto. Me salvé, correcto. Es algo pasado. Pero necesitamos entender que este círculo, este evento singular tiene capas, no capas, tienen aspectos. Rescate, redención, regeneración, reconciliación, conversión, adopción y algo nuevo, justificación. Es un otro aspecto de mi salvación. Pero está un evento singular. Este no está, no está, no es un proceso. Vamos a hablar en eso. Pero todo esa es mi introducción. Entonces, no. Pero en mi opinión es importante para entender estas cosas. Entonces, rescatado de la ira de Dios. Redención, liberado mediante el pago de un rescate. Regeneración, dado una nueva vida. Justificación, y vamos a hablar de esto un poco más. Declarado justo ante de Dios. Voy a explicar eso. Reconciliación, restaurado en comunión con Dios. Conversión, cambiado por la fe y arrepentimiento. Adopción, introducido a la familia de Dios. Esa es parte de salvación pasada. Veamos más profundamente la doctrina de la justificación. ¿Puede leer? Traten. El término justificado es un término que se utiliza en los tribunales y que se ocupa de cuestiones legales, de la misma manera en que un juez hace cumplir la ley, evalúa las pruebas, dicta sentencia y emite un veredicto. Entonces, la definición de justificación puede ser, la justificación es ese acto judicial único de Dios por el cual Él declara el pecador como justo y lo trata como tal. Eso no dice que somos inocentes. Eso dice que, ¿qué está haciendo Dios? Declarándonos justo. Eso es importante y vamos a continuar esto. ¿Puede terminar esa Ariel, por favor? La justificación de un pecador por parte de Dios no lo hace inocente, sin pecado. Más bien, Dios declara el pecador culpable como justo debido a la nueva relación del pecador con su Hijo Jesucristo. Debido a su fe en Cristo, el pecador salvado tiene una nueva posición o estatus a los ojos de Dios, por medio de la cual Dios ve y declara que un hombre justificado es justo como si nunca hubiera pecado. Increíble. La pregunta es: ¿condenado? Absuelto. Sí. El delito es el crimen. Delito, the charge. Esa es la pregunta. Entonces, debido a su fe en Cristo, el pecador salvado tiene una nueva posición en estatus: condenado o absuelto. Si va a pasar si estamos absueltos. Estamos libres. Podemos salir. ¿Cómo se llama? Courtroom. Tribunal, ¿cuál es el courtroom? Corte. Yo puedo salir. El juez está ahí. No dice inocente.
Dice, no culpable. Es un poco diferente. Porque no soy inocente. Pero gracias a Dios, cualquier persona podría ser absuelto. Importante. No podemos hacerlo. Este es importante porque muchas personas en el mundo piensan eso. No, yo necesito hacer mejor. Pero no puede. No puede hacer mejor. Solamente yo necesito tomar mejor decisiones y yo puedo ser cristiano. No, no, es algo muy oficial, muy legal en la tribunal del cielo. No podemos hacerlo mejor. Somos culpables y merecemos castigo. Pero el juez todopoderoso dice, mi hijo fue castigado por ti. Te declaro inocente, te declaro, no puede ser absuelto o no culpa. Justo. Gracias. No somos inocentes, pero somos declarados justos. Yo quiero explicar eso porque no sé si alguien tiene un pregunta, cuestión sobre esta. La diferencia entre protestantes y católicos. Pero veamos las dos ramas más grandes de la religión cristiana. No estoy diciendo cristianos. Estoy diciendo la religión cristiana. ¿Ok? No sé si puede. Mariano, ¿puede leer esto? Es demasiado pequeña letra para usted. ¿Puede leer esto o no? Ok, yo puedo hacerlo. Protestantismo es cualquiera de las iglesias cristianas que están separadas de la iglesia católica romana y siguen los principios de la reforma. Incluidas las iglesias bautista, presbiteriana, metodista, pentecostal, luterana, hay otros. ¿Ok? Este es cuando yo dice protestante, estoy haciendo una diferencia entre ellos. ¿Ok? Al igual que nosotros, los católicos creen que la justificación es necesario para ir al cielo, pero creen que somos hechos justos a lo largo de tu vida. Es importante. Por nuestra obediencia a la iglesia y los sacramentos. El protestantismo y el catolicismo romano difieren en cuanto a la doctrina de la justificación. Uno es la justificación en un momento dado. Decimos en inglés punctiliar, punto, un momento que yo podría poner mi dedo como eso. No es un proceso. ¿Cuál es la palabra en español? Punctiliar. Punto preciso. Ok. Es un momento dado. La otra, ¿verdad? Aquí, en el otro, es la justificación como proceso. Es diferente. Porque la Biblia habla sobre santificación con proceso, pero justificación es un punto preciso. Pero ellos enseñan que no, justificación es un proceso. ¿Okay? Ojalá yo pueda explicar las razones importantes para distinguir eso. Y también, uno es Dios justifica el hombre. Dios está haciendo la obra. El otro es hombre logrando la justificación por las obras. Obedeciendo la iglesia, los sacramentos. Entonces, este es muy diferente. Esa es la razón cuando católicos dicen, hey, estoy en un Uber con un católico. Yo quiero hablar sobre, esa es la razón, estoy aquí en Costa Rica y estamos hablando sobre teología. El chofer dice, hey, somos iguales. Dios, ayúdame con mi español. ¿Verdad? Porque esta mañana yo tengo esas notas, yo puedo leer, pero en un chofer yo necesito hacerlo en mi mente, pero Dios puede hacerlo, ¿verdad? Dios puede ayudarme, Dios puede darme. Pero entonces, en un viaje de 5 minutos, tenemos una conversación de 15 minutos, ¿verdad? Tratando, ¿verdad? Pero
es importante, importantísimo para distinguir esos. La Biblia enseña que somos declarados justos por la fe, aunque no la merezcamos. Pero ellos piensan que somos hechos justos debido a nuestra obediencia a la iglesia. Arcis Pro, me gusta esta cita. Nano, ayúdame con eso, la más grande. El ámbito de la cultura popular que ha penetrado en la iglesia es que las personas pueden ganarse el favor de Dios. Aunque la escritura dice claramente que por las obras de la ley nadie será justificado, Gálatas 2:16, somos deudores que no podemos pagar nuestra deuda. Por eso el evangelio se llama la buena noticia. Martín Lutero se enfrentó a la Iglesia Católica Romana diciendo que la justificación era según la fe del individuo, no según su obra sacramental. Esa es la cosa. Este es uno de las cosas. Pero esta es una de las cosas que comienzan la reformación protestante. La reforma. Gálatas 2:16. Jader, can you read? ¿Puede leer esta? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Pero. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Gracias. Martín Lutero estaba estudiando Romanos 3 cuando él enseñó esta doctrina correctamente. Cuando llegó a la comprensión correcta de la doctrina de la justificación. Pero Gálatas habla de la misma cosa. Romanos 3, 20 y 22 es una otra. Es una otra declaración de esta doctrina, igual con Gálatas 2. Pero hoy usamos Gálatas 2 porque este está ahí, Arcis Pro, pero nada más. Entonces, en el tribunal divino de Dios, la justificación solo puede ocurrir cuando Dios, quien es justo, se convierte en el justificador al decretar que alguien es justo ante sus ojos. ¿Ok? Es algo legal. Esa es la razón por esta imagen aquí. Si Dios extendiera la vara de medir de su justicia y la usara para evaluar nuestras vidas, ningún ser humano sería reivindicado. Todos pereceríamos. Pereceríamos. En Romanos, ustedes necesitan leer este pasaje esta semana. Usted puede estudiar más sobre eso. Pero eso es importante. No puedo hacer mejor. No puedo. Sin Cristo, mis buenas obras son sucios. Basura. En Pablo entendí eso. Como David oró, si tú, oh Señor, tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse en pie? Esta es una pregunta retórica que señala que nadie podría permanecer ante el único juez completamente justo. Somos culpables. Esa es la razón. Es increíble que Dios tiene este tipo de amor. ¿Qué quiere decir? Eric, absuelto. Justo. Pero Dios, no soy justo. Sí, claro. Buen punto, Eric. Pero mi hijo es justo. Cuando estamos entendiendo salvación, redención, justificación correctamente, sabemos que no merezco nada. No merezco nada porque yo sé mis pecados. Yo sé mi historia. Yo sé muchas cosas vergonzosas. Mi esposa, ella también. Ella sabe mis errores, no me gusta la palabra errores, fracasos, no es pecados, ¿verdad? Entonces, para terminar esta diapositiva, esta doctrina solo piensa en Dios como juez y rey, no como padre. Obviamente Dios es nuestro padre y la doctrina de la adopción habla en eso.
Pero en este aspecto, Él es el juez. Él es el rey. Él es el juez. Ese es la matiz. De matiz. Los beneficios rápidamente de la justificación. Número 1, libertad de la alienación. ¿Alguien puede leer esta para mí, por favor? No sé, Nati. Ese es Colosenses 1, 21, 22. Ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Qué dulce, qué lindo, qué bonito. Qué gracias a Dios. Entonces, esa es la razón. Necesitamos ser un pueblo agradecidos cada día. Cuando olvidamos, está aquí, que estábamos, ¿cuál es la línea de la canción de Gracias Cristo? Once we're enemies, now we're sitting at his table. Pero en inglés, en español. Tu enemigo fue. De enemigo fui. Siento a su mesa, algo, ¿verdad? Sentado a tu mesa. ¿Verdad? Cuando cantamos esto es más glorioso para mí. Cuando entendimos eso, cuando yo entiendo eso, es más glorioso la salvación. Y yo puedo ser agradecido rápidamente. Libertad de la ira. Número 1, libertad de la alienación, pero libertad de la ira. Nati, ayúdame con esta, por favor. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Amén. Libertad de la ira de Dios en Romanos 5. En número 3, libertad de la acusación. Colosenses 1. Analicé, ¿pueden leer estos? Hay dos, ¿pueden leer estos para nosotros? 1:22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Tus buenas obras no son parte de tu justificación. Eres salvo solo por gracia, por medio de la fe. ¿De qué son parte tus buenas obras? De tu santificación que Dios preparó de antemano para que ni siquiera te jactes de ella. Si has sido justificado y regenerado y cualquier aspecto, redimido, ¿verdad? Tendrás buenas obras, fruta que lo demostrarán. Santificación puede significar esta palabra, apartar para un uso especial, hacer santo. La palabra santo puede ver esta palabra, es parte de esta palabra. Okay. Muchas personas describen la palabra santo como sin pecado. Pero es un aspecto, pero esa no es la definición. La definición es totalmente separado, único, diferente. Entonces, esta imagen aquí es cuando Dios, hermano de Dios, está separando a un hombre. Este es más, y él puede mover esto más lejos, más lejos. Sus amigos incrédulos, él puede separar más y más y más. Es una separación del pecado, una separación del mundo, una separación de mis amigos incrédulos, pero es una separación para Dios, hacia Dios. Hay dos aspectos, ¿verdad? Ejemplo, yo tengo, probablemente es un mejor ejemplo, no es un buen ejemplo, pero ok, yo tengo 8 lápices aquí, ok. Este lápiz es muy bueno para escribir su historia, escribir su testimonio, escribir su historia. Pero voy a dar 5 a Mauricio, pero estoy separando esas 3 para mi uso. Porque yo quiero escribir una historia que glorifica me. Que puede
¿Entienden mi punto? Porque ese es el mismo. Es la historia de él, sus amigos pueden glorificar a él. Pero estoy separando estas tres para usar para un propósito específico y escribir la gloria de Dios. Estos cristianos, estos son incrédulos, eso significa santificación. ¿Entiendes? Separado para ellos, por un propósito especial, uso específico, uso especial. Ok. Y la santificación es la obra de Dios de apartar al hombre total. 1 Tesalonicenses habla de eso. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, nuestro poder para conocer, comunicarnos con Dios. Alma, nuestra vida con su capacidad de pensar y sentir y hacer. Nuestra voluntad. Y cuerpo, nuestro recipiente material que responde a los impulsos del alma. La santificación tiene como objetivo que seamos vasos para que Dios los use. 2 Timoteo 2:21. Hay tres etapas o aspectos o etapas de la santificación. Santificación posicional, santificación progresiva, santificación perfecta. Santificación posicional es pasado. Ha sido aportados, conectado a la justificación. Es un matiz poco diferente, pero es conectado a la justificación. Es un santificación posicional. Vamos a hablar en eso en pocos minutos. Santificación progresiva es presente. Estoy siendo aportado, un proceso continuo. Y número 3, y santificación perfecta, futura. Seré apartado completamente, por fin. Conectado a la glorificación, y vamos a cubrir esto en unos minutos, pocos minutos. Santificación posicional ocurre en el momento de la salvación, por la muerte de Cristo, por nuestra fe en Cristo. Okay. En teoría, este es un otro aspecto de nuestra salvación pasada. Añadir a la adopción, conversión, liberación, regeneración, justificación, reconciliación, redención, es santificación posicional. Yo estaba aquí, ahora estaba en posición diferente. Y también, gracias a Dios por justificación, estado diferente también. Culpable, justo, posición diferente. ¿Ok? Vea, santificación posicional. Colosenses, ¿quién puede ayudarme con esta? ¿Alguien? Fabio, todos los tres. Ok, Colosenses 1:3, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pausa. Entonces, yo estaba viviendo en el reino de oscuridad, ahora en la luz. Reino diferente. Podemos decir pacto diferente. Afuera del pacto de Dios, afuera de la comunión con Dios, ahora un hijo de Dios, adopción. ¿Ok? Continúa, por favor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Cristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, tiempo pasado, han sido santificados, nos trasladó. La última, por favor. 1 Corintios 6:11. Y esto era algunos de ustedes. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fueron, pasado. El Nuevo Testamento habla mucho acerca de un cristiano estar en Cristo. Afuera Cristo. En Cristo. Posicional. Esa es la idea. Santificación posicional. Es un sentido. Ya hemos sido santificados en el pasado. Pero en otro sentido, santificación progresiva. A medida que crecemos espiritualmente. Por la purificación de la palabra de Dios, por nuestra fe y obediencia a Cristo. Cuando hablamos de santificación, esto es lo que pensamos, porque es un proceso. Pero
técnicamente hay un santificación posicional antes de santificación progresiva. Pero cuando pensamos en santificación, pensamos en, ok, es un proceso, ¿verdad? Puede referirse a crecimiento espiritual. Verdades importantes sobre la santificación es eso. La santificación es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Sin Dios, Doña Lili y yo estábamos hablando sobre un guante. Guante, ¿verdad? Un guante. Cuando el guante no tiene un mano adentro, ¿qué hace ese guante? Nada. Yo podría decir, hey, guante, abre la Biblia. Hey, da plata a servir su otro guantes, siervos, nada. Pero cuando yo ponga mi mano, es un guante grande, pero cuando yo ponga mi mano adentro de la guante, ahora yo puedo abrir la Biblia, dar plata, ¿verdad? Es Dios, es Cristo en nosotros. ¿Entiende esa ilustración? ¿Ok? Es Cristo en nosotros. Entonces, la santificación no significa perfección sin pecado en esta vida. Hay una denominación, no sé si es igual en inglés, pero los Wesleyans, Wesleyanos, ellos creen que es posible para ser perfecto aquí en esta tierra. Pero la Biblia dice que en 1 Juan, si dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Y la santificación es un proceso que dura toda la vida en el cual los creyentes se conforman a la imagen de Dios, confiando en el poder de Dios para mortificar el pecado en sus vidas. Esa es la razón yo quiero presentar e introducir dos palabras muy grandes. Cuando hablamos de santificación progresiva, hay dos términos que debemos cubrir: mortificación y vivificación. Esas son palabras grandes. Yo necesito decir eso. Ojalá, aparte de mis notas, ojalá pueda explicarle. Bueno, no necesitamos entender todas estas cosas para ser salvo. ¿Ok? Solamente necesitamos hacer ¿qué? Creer y arrepentir. ¿Okay? Yo necesito ser claro. No necesitamos explicar mortificación, vivificación a un incrédulo cuando estamos evangelizando ellos. ¿Entiende eso? Cristi no necesito entender qué está pasando en el motor del carro, solamente que nada más, esta y esta, nada más. Pero hay un montón, hay un mundo de hechos. ¿Cómo se llama esta tapa? We say hood, okay? Like the hood of the car. La capa, la tapa. Pero hay un montón de verdades abajo del tapa. Y si yo puedo entender las cosas en el motor, yo puedo corregir mi mecánico. Cuando mi mecánico está mintiéndome sobre algo, no es correcto, porque yo entiendo el motor. Esa es la razón, necesitamos entender eso. Cuando un predicador está predicando algo, dice, El problema es hay un montón de gente en las iglesias prosperidades que no entienden la teología, las doctrinas. La Biblia es muy rico con doctrina. Y necesitamos estudiar, entender estas cosas. Pero mortificación, dar muerte a nuestra naturaleza anterior y el pecado por el poder del Espíritu Santo. Mata. John Owen, ¿conoce John Owen? ¿Saben quién? Obviamente no conocemos personalmente, pero entonces, John Owen, mate el pecado o el pecado te matará. Esta es la doctrina de mortificación y vivificación, revestirnos del hombre nuevo por el poder del Espíritu Santo y vivir conforme a la novedad de vida. Ambos, la vivificación como la mortificación, son obras del Espíritu Santo, hermano, adentro de mí. Pero yo necesito cooperar. Yo necesito cooperar en santificación, no en justificación, en santificación. Vamos a hablar un poco más de eso.
y no tenemos mucho tiempo, pero hace 2 semanas, del jueves, leíamos esos Efesios 4, pero ese es un buen capítulo y pasaje para estudiar. Despojen del viejo hombre y se visten del nuevo hombre. Esa es la idea de mortificación y vivificación. Esa es la idea. Ok, pero no tenemos tiempo para cubrir esta. Gracias a Dios, ustedes pueden repasar esta semana cuando está en el chat. La santificación es primeramente interna y espiritual, obra de Dios, que se manifestará externa y visiblemente obras del cristiano. Es los dos. Las obras del cristiano, pero es el mano en el guante, es Dios haciendo la obra en mí. La raíz de la santificación es un corazón santo. Y el fruto de la santificación es una vida santa de obediencia. ¿Ok? Rápidamente necesitamos. Por fin, santificación perfecta. Cuando seamos transformados eternamente, esa es santificación perfecta. Por nuestra resurrección corporal en la segunda venida de Cristo. Por medio de nuestro matrimonio, unión con Cristo. El tercer tipo de santificación es santificación perfecta. Esto está conectado con la glorificación y vamos a cubrir esto rápidamente. Pero antes de eso, yo quiero mostrar esta comparación. Justificación, un término legal. Santificación, un término experiencial. Justificación tiene lugar en el courtroom, corte. Corte es el cielo. Él es el juez. Él está pasando en el cielo. Pero santificación tiene lugar en hombre. En hombre. Perdón. Spanglish. Entonces, estoy enseñando inglés subconsciente. Entonces, Cristo lo hace por nosotros. Es justificación. Santificación, el Espíritu lo hace con nosotros. ¿Ok? Justificación, perdón por el pecado. Santificación, poder sobre el pecado. Vamos a hablar de eso en pocos minutos, poco más. Cambio de justificación, cambio de estado, posición. Santificación, cambio de comportamiento. Eso es diferente. Y justificación, declarado justo. Santificación, llegando a ser justo. Estamos tratando comportarnos como justos. Estoy aprendiendo la definición. Ok, Eric, un esposo justo va a actuar en esta manera. Entonces, yo necesito, Patricia. Sí, cuando estoy en la carne, voy a imaginar la cara de Patricia. Gracias, ella es madre de la iglesia. Entonces, uno de las madres. Rápidamente, glorificación. El significado de la glorificación. Ariel, ayúdame una vez, lea toda la diapositiva rápidamente, por favor. El significado de la glorificación se refiere al objetivo final del plan redentor de Dios, el momento en que su glorioso propósito es el acto divino por el cual el creyente llega a ser finalmente y completamente conformado a la imagen de Cristo. Entonces, el creyente llega a ser finalmente y completamente conformado a Cristo, pero en la santificación estamos creciendo en esta imagen. ¿Verdad? Entonces, este es importante para entender. Esa es la parte final. Esa es la culminación de la obra de salvación. ¿Ok? Los cambios que ocurrirán en la glorificación y cuando Cristo regrese, recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Seremos transformados a la imagen de Cristo. Nuestros cuerpos serán incorruptibles e inmortales. Nuestros cuerpos en la glorificación no estarán sujetos a las limitaciones humanas. Filipenses habla en eso. 1 Juan habla en eso. Entonces, noten que la glorificación dará como resultado que cada alma redimida esté perfectamente realizada y satisfecha. Sin embargo, esto no significa que el estado de resurrección implicará una igualdad absoluta entre todas las almas. Pero ese es el futuro. Cuando no hay pecado, nada más. En ese momento, en este mundo, estamos viviendo en pecado. Pecado en mí, pecado en mis amigos, mi familia, pecado en el mundo. Esa es la razón. En conclusión, es importante para distinguir eso.
Justificación es la libertad de la pena del pecado. Santificación es libertad del poder del pecado. Y glorificación, libertad de la presencia del pecado. Esta es la diferencia entre los tres. Cuando y cuanto más santos seamos, menos poder tendrá el pecado sobre nosotros. Yo quiero dar rápidamente una ilustración en español por mi primera vez. Yader, ¿puede ayudarme enfrente, por favor? Mariano y Ariel. Ok. Va a estar difícil, pero voy a tratarlo. Ok, Yader. Estás representando a Cristo aquí. No presión, no presión. Cristo. ¿Por qué tiene un color de real? ¿Verdad? Ok. Perdón. Perdón por eso. Cuando estás pensando en el hombre de la historia del mundo, que es el peor hombre del mundo? ¿Cuál es? Tal vez Hitler, tal vez Nerón. Nerón. Ariel, Pablo. Entonces, cuando yo pienso en quién es el hombre más piadoso en el mundo, en la historia, tal vez es Pablo. Pablo. Y cuando estamos pensando en Pablo, ¿dónde podemos poner Pablo? En el centro, porque no es Cristo, pero en él no es igual con Nerón. Pero yo quiero explicar algo a ti. Antes de Cristo, antes de Cristo, ellos son la misma persona. Esta fila es eterna. Estoy aquí también. Y Patricia, aquí también. ¿Verdad? Antes de... Entonces, todos, Luis, todos, ¿verdad? Pero, después de justificación, right here, él es separado. Dios dice, separado, aquí. Pero vea la distancia en la justicia entre Cristo y Pablo, el hombre más piadoso en el mundo. Porque pensamos que después de justificación vamos a estar aquí. No, se queda aquí. Entonces, estoy muy cerca de Cristo. Pero no es verdad. Porque somos humanos con la habilidad de pecar. Entonces, esta es la diferencia entre justificado, santificado, es glorificado. Pero por la gracia de Dios, en medio de fe de Pablo, él puede mover. Un poco más. No, un poco más. Pero vea, este es Pablo. Hay una distancia muy grande entre santificación y glorificación. Pero en la glorificación de Pablo, él puede como Cristo. Como Cristo. Al principio, como Nerón, como Hitler, cualquier persona en el mundo que es muy horrible, muy como aquí. Quiere ser Dios porque yo puedo ser Nerón. Entonces, es importante porque no necesitamos vernos que santificación es como que después de salvación estoy muy cerca de Cristo. No, gracias a Cristo estamos separados y podemos comenzar el proceso, pero es pasos de bebé. Y tal vez Pablo, Eric, Patricia, cualquier persona va a tomar un paso como eso. Ok, pero arrepentimiento, esa es la razón, necesitamos vivir en arrepentimiento. Entonces, ok, estoy recordando las placeres de mi carne aquí. Oh Dios, perdóname, ayúdame para poner mis ojos en Cristo, el autor y consumador de mi fe. Pero hay distancia muy larga, pero después de la glorificación, podemos estar en esta fila aquí y estamos como Cristo. Amén, gracias. Ustedes pueden tomarse. Entonces, este es importante.
Este es muy importante para entender, porque sí, para terminar, si estamos aquí, estamos separados aquí, y pensamos que yo necesito ser perfecto, va a destruirnos, esta mentalidad. No puedo ser perfecto, pero yo puedo tomar pasos. Y probablemente voy a tomar pasos. Pero después de arrepentimiento yo puedo tomar pasos. Esta es la jornada de fe. Esta es la jornada de santificación. Para considerar. Ha nacido de nuevo. Regeneración. Santificado en su posición. Esta es la cosa aquí. Él estaba santificado posicionalmente. No atrás de Nerón, pero aparte de Nerón. Entonces, es verdad sobre ustedes. Eso es importante para preguntarse esta pregunta. Número 2, ¿está creciendo en Cristo por medio de la fe? ¿Santificado en su progresión? ¿Es usted más maduro hoy que el mes pasado? Esa es una buena pregunta. Eric, ¿estás más paciente que enero? ¿Que febrero? Tal vez es pregunta para ella. ¿Verdad? Sí, claro. No, pero es un buen problema. Necesitamos evaluar nuestras motivaciones y deseos, ¿verdad? Y estamos sirviendo a los demás, amando a los demás, amamos a Dios y su palabra. ¿Cuál es su perspectiva acerca de la palabra de Dios? No es bueno. No, tiene muchas verdades. ¿O es mi vida? Está dando de fortaleza como comida, como bistec, está fortaleciendo mi cuerpo, la palabra de Dios está fortaleciendo mi espíritu. Y yo necesito cada día. ¿Esperas? Esa es la pregunta ¿cuál es su nombre? Mauricio. Esta es la pregunta de Mauricio, ¿verdad? Antes de la predicación, esta pregunta aquí. ¿Esperes con ansias el regreso de Cristo y su glorificación, o rara vez piensas en ello? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿En mis circunstancias? ¿En mi pecado? Es muy fácil. Hay mucha gente. Yo tengo muchos hermanos en Cristo que no puedo crecer porque 100% del día él está pensando en sus pecados. No merezco la gracia de Dios. Exacto. Esa es la razón, se llama gracia. Exacto. Nadie de nosotros merecemos eso. Pero cuando estamos enfocados en ¿cuál es la mejor palabra? Pecados o debilidades o cualquier cosa. No podemos. No vamos a crecer porque necesitamos mantener nuestro enfoque en ¿quién? ¿En quién? Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Padre Celestial, gracias por este día, en esta oportunidad a estudiar su palabra, teología. Ayúdanos para entender correctamente cuáles son sus expectativas a nosotros. Y ayúdanos de leer la palabra de Dios y estudiar la palabra, porque en esta palabra podemos entender, podemos ganar comprensión cómo vivir. Gracias por su paciencia con nosotros. Gracias por su perdón por pecado. Gracias por su amor y su gracia. En nombre de Jesús. Amén.